Vamos a continuar con la clase de ayer y ayer estábamos viendo los diferentes tipos de variantes. Dijimos que íbamos a ver las variantes, ¿verdad? Y un sitio de variación del ADN, a un sitio de variación del ADN le llamamos polimorfismo. Ese es el nombre de un sitio de variación en el ADN. Un sitio, un polimorfismo o un sitio polimórfico. Lo contrario de polimórfico es monomórfico, o sea, un sitio donde no hay variación. Lógicamente, las secuencias que son altamente conservadas van a ser, muchas de ellas van a ser monomórficas, pero donde hay variación, donde encontramos un sitio que varía entre dos seres humanos, entonces ese sitio se va a llamar polimórfico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces podemos decir sitio polimórfico, podemos llamarle polimorfismo o simplemente le podríamos llamar sitio de variación. Cualquiera de esos tres términos significa lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver tipos de polimorfismos. Los polimorfismos más abundantes, los más extendidos en el genoma, son los más sencillos también, ¿verdad? Se denominan, vamos a ponerlo acá, se denominan SNP. Eso significa, ¿qué significa eso? Significa eso. Polimorfismo de nucleótido único. Algunos le llaman también, a esos polimorfismos le llaman SNPs. A mí no me gusta ese término porque suena como estornudo, ¿verdad? Me gusta más SNP. Entonces no uso el término SNPs, pero mucha gente, ¿verdad? Dicen los SNPs. A mí no me gusta, yo digo SNP. Pero eso depende de ustedes. ¿Quieren decir las SNPs? Pues, SNPs. Bueno, ¿qué son polimorfismos de nucleótido único? Simple y sencillamente son una sustitución de un nucleótido por otro en un sitio específico. Por ejemplo, imagínense que yo tengo esta secuencia C, C, G, A, C, T, G, 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 A, C. Y entonces yo secuencio otros genomas y en alguno de ellos encuentro C, C, G, G, C, T, G, G, A, C. Y digamos que en los otros no hay variación, son monomórficos, pero de repente encontré en algunos seres humanos, en algunos genomas de algunos seres humanos, que aquí hay un cambio, hay una variación. En algunos hay una A y en otros hay una G. Entonces este sitio específico es un polimorfismo que se denomina SNP con dos variantes, ¿verdad? La variante A y la variante G. O le podríamos llamar a esas variantes, les podríamos llamar alelos, ¿verdad? Con dos alelos, el alelo A y el alelo G. O simple y sencillamente variante, ¿verdad? Para no complicarnos tanto, le vamos a llamar variante. Bueno, entonces, hay millones de SNPs que se han descubierto hasta el momento, ¿verdad? Muchos millones. Puede ser que nosotros hayamos secuenciado un gran número de genomas y hayamos observado que un sitio determinado es monomórfico en todos esos genomas, ¿verdad? Porque no hay variación, es altamente conservado, decimos y todo, pero de repente secuenciamos una población nueva y encontramos otro nucleótido en ese sitio, entonces estamos encontrando un nuevo SNP. No sabíamos que ese era un sitio de variación y cada vez que secuenciamos nuevas poblaciones van surgiendo, van apareciendo nuevos sitios de variación. Bueno, entonces esos son los SNPs. Son los polimorfismos más utilizados para buscar sitios, o sea, genes, para mapear genes de enfermedades multifactoriales. Son los más utilizados a través de unos estudios que se llaman GWAS.
GWAS significa, aquí se lo voy a poner, Genome Wide Eso significa GWAS. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esos GWAS? O sea, ayer les decía que ¿para qué secuenciamos poblaciones? ¿Para qué secuenciamos una tras otra, una tras otra, una tras otra? Bueno, porque para eso, para encontrar nueva variedad, nueva variabilidad relacionada con las enfermedades y con los fenotipos, con las diferencias en las características entre seres humanos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estudiamos, vaya, vamos a ver, nosotros estudiamos el asma y hemos hecho este tipo de análisis. Y queremos saber qué genes son los que participan en el asma, cuáles son los que producen susceptibilidad, qué variantes de esos genes producen susceptibilidad. Entonces nosotros hacemos un estudio que se llama GWAS. Y lo que hacemos es que utilizamos chips que contienen una gran cantidad de polimorfismos de SNPs distribuidos a lo largo de todo el genoma. Y tipificamos dos grupos, los enfermos, que en este caso los enfermos de asma, y controles sanos. Y vemos qué alelo hay en cada uno de esos SNPs. En un chip, generalmente utilizamos más o menos entre 800,000 SNPs distribuidos a lo largo de todo el genoma y 1,000,000, más o menos por ahí, ¿verdad? Están distribuidos en todo el genoma. Luego, ¿qué hacemos? Vemos si hay diferencias en las proporciones de los alelos. Por ejemplo, supongamos que tenemos este SNP, ¿verdad? Tenemos este SNP, una A y una G. Y supongamos que en los casos, en los asmáticos, la A está en un 60% y la G está en un 40%. Y en los controles también se encuentra en un 60% y en un 40%. Entonces no hay diferencia entre casos y controles. Pero digamos en un SNP específico, yo encuentro en los casos una A en un 90% y una G en un 10%. Y en los controles encuentro lo contrario, una A en un 10% y una G en un 90%. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que esta A es de susceptibilidad, está participando en el riesgo de la enfermedad, porque se encuentra más elevada en los controles. Bueno, entonces esa búsqueda yo la hago en todo el genoma para ver cuáles son los sitios donde hay diferencias significativas en las frecuencias de esos alelos entre casos y controles. Y donde está ese SNP, entonces ahí probablemente cerquita de ese SNP ahí está el gen que está produciendo o que está contribuyendo con la enfermedad. Y así vamos localizando genes, ¿verdad? Mediante ese sistema. Entonces, para eso necesitamos esos chips, pero esos chips tenemos que construirlo a partir de las secuencias, porque son las secuencias, son las secuenciaciones de todo el genoma, de los 3,000 millones de pares de bases, de muchas poblaciones, las que nos va a decir, ah, este es un sitio de variación, este es un sitio de variación, este sí, este sí, este sí. Y luego tomar esos sitios de variación y construir chips con esos sitios de variación para tipificar casos y controles y poder dilucidar entonces dónde se encuentra una enfermedad que tiene un componente genético, como el asma, ¿verdad? O la hipertensión, o la diabetes, o enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Bien, el siguiente polimorfismo más extendido, después del SNP, de los SNP, bueno, los SNPs dan cuenta alrededor de un 75% de la variedad, de la variabilidad fenotípica, de la variabilidad de los caracteres atribuibles a la parte genética, porque no solamente la parte genética está involucrada en las diferencias fenotípicas, sino hay otros factores ambientales, epigenéticos, etc. Pero los SNPs dan cuenta de un buen porcentaje de esta variabilidad, más o menos un 75% de la atribuible a la genética. Y luego tenemos los polimorfismos de número de copias.
Bueno, entonces, un sitio del ADN puede ser que esté repetido. Anteayer creo que vimos algunas secuencias que se encuentran en múltiples repeticiones. Por ejemplo, los microsatélites, ¿cierto? O los mini satélites, que son un núcleo de nucleótidos repetido un n número de veces. O hay genes que se encuentran también en múltiples repeticiones. Pero entonces es ese número de repeticiones lo que varía de un genoma a otro. Puede ser que un microsatélite en un genoma tenga 20 repeticiones y en otro genoma de otra persona tenga 25 repeticiones y ese número va a ser variable. O sea que el polimorfismo es el número de repeticiones. Lo mismo para los genes, ¿verdad? Lo mismo para los genes. A veces algunos genes están en diferentes repeticiones y ese número de repeticiones es lo que varía entre un genoma y otro genoma. Bueno, el número de copias. El número de copias da cuenta alrededor del 15 al 20% de la variabilidad fenotípica del ser humano. Y por último tenemos los que se denominan indels. Indels. Indels viene de dos palabras, inserción, deleción. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña secuencia A, G, A, C, T, G, A, C. Tenemos una secuencia ahí. Vamos a hacer otra secuencia A, G, C, T, G, A, T, C. Estas dos secuencias son iguales, excepto porque aquí hay una A que este no la tiene. Bueno, entonces, aquí la cuestión es que no sabemos si tuvimos primero esta secuencia y se insertó una A, ¿verdad? La mutación fue una inserción, o si originalmente teníamos esta secuencia y se eliminó una A, o sea, fue una deleción. Recuerden ustedes que todo polimorfismo va a surgir de una mutación, ¿verdad? Todo polimorfismo va a surgir de una mutación. Pero no sabemos aquí qué fue primero, si la inserción o la deleción. Claro que hay maneras de saberlo, ¿verdad? Pero el polimorfismo en sí se llama indel, inserción, deleción. Este polimorfismo es poco frecuente y da cuenta de menos del 5% de la variabilidad. Entonces no es muy frecuente. Y recientemente, pues, yo ayer les contaba que secuenciamos el primer pangenoma humano. Ahí les voy a mandar el artículo, ¿verdad? Ahí se lo voy a mandar. Secuenciamos el primer pangenoma humano y ahí describimos un nuevo tipo de variación, que es los polimorfismos de presencia o ausencia de fragmentos. Hay fragmentos completos que pueden ser de muchas pares de bases, que algunos humanos los tienen y otros seres humanos no los tienen, y esa es variación normal. Y aquí les voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros hablamos de polimorfismo, estamos hablando de variación normal, o más o menos normal. O sea, son modas, son cuestiones que se utilizan en genética. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de una variante, digamos si esta variante que tenemos acá, digamos si la G produjera una enfermedad genética, una enfermedad mendeliana, entonces yo ya no le voy a decir a eso, no le voy a llamar un polimorfismo. Le voy a llamar mutación. Aunque sabemos que toda mutación conduce a un polimorfismo, ¿verdad? Pero son como modas, como parte de la jerga de la genética, ¿verdad? Cuando hablamos de algo que causa enfermedad, una enfermedad mendeliana, hablamos de la mutación tal. No hablamos de la variante tal, ¿verdad? Sino que le decimos mutación. Como para insultar a esa variante, decirle, vos sos una mutación, vos sos algo malo.
Aunque las mutaciones, como les digo, todo polimorfismo es originado por una mutación, pero le llamamos polimorfismo nada más cuando son variantes más o menos normales, que no causan problemas. Pero cuando ya localizamos una variante que causa una enfermedad genética de tipo mendeliano, le llamamos mutación. Y generalmente el alelo que la causa, o la variante que la causa, está en una proporción bajita en la población, porque ha desaparecido por selección natural. Porque la persona que porta un alelo de enfermedad, esa persona no probablemente no tenga menos probabilidad de llegar a la edad adulta y reproducirse. Por lo tanto, la selección natural actúa contra esas variantes y se encuentran en proporciones bien bajitas. Entonces le llamamos así, ¿verdad? Eh, siempre que tengamos una variante que causa enfermedad, entonces le vamos a llamar mutación, así como para insultarla, ¿verdad? Eso es una mutación, aunque sea un polimorfismo también, ¿no? El polimorfismo lo utilizamos más que todo para variación más o menos normal. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Porque pasamos entonces a la otra parte, al siguiente tema. Vamos a hablar un poquito sobre informática, ¿verdad? Hablar un poquito sobre informática. Vamos a hablar sobre, dígame. En cuanto a los tipos de polimórfico, sería SNP, Sí, el número de copias también, polimorfismo de número de copias. ajá, el INPLS, el de Y inserción de elección, Indel. INDEL, sí. Y por último, la presencia o ausencia de fragmentos. Sí, correcto. Ah, ok, Sí. gracias. Doctor, ¿y Esos en qué son consiste 4 la polimorfismos. presencia, ausencia de fragmentos? ¿En qué consiste? ¿Presencia o ausencia de fragmentos? Bueno, recuerdan ustedes que ayer les dije que de este paper, ¿verdad? Donde habíamos descrito ese primer pangenoma, y dijimos que hay muchos seres humanos que, o sea, ahí en muchos individuos encontramos fragmentos completos que no estaban en el primer genoma, en el genoma de referencia. Y fragmentos que se encuentran en algunos individuos y no se encuentran en otros, y son fragmentos grandes, ¿verdad? Y no están causando enfermedades, simple y sencillamente se manifiestan como un polimorfismo, como variantes normales. Entonces, pues ahora reconocemos este nuevo tipo de polimorfismo, ¿verdad? Que es de fragmentos completos. O sea, que está presente o no está presente un fragmento del ADN completo. Claro, hay un montón de inserciones y de lesiones de fragmentos completos que causan enfermedad. Pero estamos viendo también que hay variantes normales, hay presencia o ausencia de fragmentos que no causan enfermedad, ¿verdad? Entonces es un nuevo tipo de polimorfismo. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar un poquito de informática, ¿verdad? Vamos a hablar de las funciones del ADN. Ustedes ya debieron haber descargado el artículo. No sé si ya lo descargaron, que se llama ADN, disco duro de la vida. Entonces, prácticamente ese artículo es esta clase, nada más que ahí como que me regué un poquito más, le hice un poquito más extenso, porque lo ilustré con ejemplos y me extendí un poco, ¿verdad? Entonces, la clase va a ser un poco breve, pero ustedes tienen que complementarlo con el artículo, ¿de acuerdo? Tienen que leer ese artículo. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las funciones del ADN. Básicamente, 3 funciones. Hay una que es propia del ADN y las otras 2 las hace en conjunto con otras estructuras, ¿verdad? No solamente el ADN. Y la primera función es de almacenamiento de la información. Esa información no sirve de nada si de alguna manera no se pudiera expresar. Entonces, la segunda función es expresión de la información.
Entonces, pongan, por ejemplo, un disco duro. El disco duro almacena información, pero no sirve nada más almacenarla, sino hay alguna manera de mostrarla en la pantalla y de que el usuario pueda trabajar con ella. Y en tercer lugar, tenemos la de copia de la información. Entonces, esa información tiene que ser capaz de ser copiada. Y ustedes, pues, ya saben que ustedes tienen la información en el disco duro o en una unidad USB, por ejemplo, y la pueden copiar, ¿verdad? Si no, la información podría desaparecer y no recuperarse nunca jamás. Pero si se puede copiar, entonces ya esa información se extiende en el tiempo y perdura. Entonces, la copia de la información, pues, es importante también. Y les decía que la primera función es propia del ADN, y las otras dos funciones las hace en conjunto con otras estructuras. Bien, vamos a hablar de almacenamiento de la información, primero desde el punto de vista informático. Y vamos a ver qué es un disco duro. ¿Cómo está constituido el disco duro? Está constituido por pistas, por unas líneas de material magnético, partículas magnéticas, que pueden estar polarizadas hacia un lado o hacia otro. O sea, pueden tener dos estados diferentes. Los circuitos dentro de la computadora están compuestos por alambritos por donde pasa la corriente o no pasa la corriente. Dos estados, pasa, no pasa. Bueno, entonces, esos son los discos duros, ¿verdad? Entonces, está hecho de un montón de esas piecitas en ristra, en fila, ¿verdad? En fila. Entonces, eso es como un lenguaje también. Pues nosotros escribimos en lenguaje español porque tenemos un abecedario, ¿cierto? De 26 letras. Y entonces con esas letras hacemos ristras que tienen significado, que son palabras. Y luego esas ristras con significado, que son palabras, las podemos guardar en un libro. El disco duro también, ¿verdad? Nada más que cada una de estas, nosotros en el español, en cada posición podemos escoger entre 26 elementos diferentes para construir todo nuestro lenguaje y todo lo que nosotros queremos hablar o significar. Y el disco duro no tiene 20, sino que en cada posición, no tiene 26, sino que cada posición solamente tiene dos posibilidades. Orientado hacia un lado o orientado hacia el otro lado. El cablecito encendido o el cablecito apagado. Y eso lo podemos representar mediante ceros y unos. Entonces digamos que el cablecito encendido es un 1 y el cablecito apagado es un 0. Y entonces ese disco duro va a ser una ristra de ceros y unos. Ristras de ceros y unos con significado. Así como nuestro lenguaje español tiene un significado, también esto se le puede dar un significado. Vamos a ver. En el español vamos a separar algún conjunto de caracteres de otro y cada conjuntito va a ser como una palabra, ¿cierto? Con un significado específico. Bueno, entonces en el lenguaje binario también hay una especie de palabras. Bueno, ¿cómo se llama la unidad mínima de información? O sea, una posición en el disco duro, ¿cómo se denomina? ¿Un qué? Un bit. Un bit, correcto. Es la unidad mínima. En la unidad mínima podemos escoger entre dos estados y podemos almacenar dos estados diferentes. Por ejemplo, podríamos almacenar si es blanco o si es negro, ¿verdad? Si algo es blanco o si algo es negro. Y eso se almacena en un solo bit. Ahora, si queremos almacenar más estados, ¿verdad? Digamos 10 estados diferentes, los colores del arco iris, por ejemplo, los 7 colores, no nos basta un bit, ¿cierto? Porque un bit nos sirve para solamente 2 estados. Entonces, para almacenar los 7 colores, necesitaríamos, vamos a ver cuánto necesitaríamos. Necesitaríamos 4 bits, porque cada uno puede almacenar 2, entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, 3 diferentes bits necesitaríamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos almacenar, codificar nada más los colores del arco iris, podríamos hacer palabras de 3 letras. Y cada una de esas combinaciones nos va a servir para un color diferente, ¿verdad?
Puede ser que el 000, entonces vamos a hacer lo que se denomina una asignación o un código. ¿Qué es un código? Es un diccionario o un traductor que va a pasar de un lenguaje, elementos de un lenguaje, a otro lenguaje. En informática, la palabra código se utiliza un poquito más ampliamente. Se dice, voy a escribir líneas de código, pero en sentido estricto eso no es un código realmente. Un código es un diccionario, es una serie de reglas para pasar de un lenguaje a otro lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo asignar un código arbitrario. Si lo que quisiera es codificar los 7 colores, entonces yo podría utilizar 3 bits nada más y asignar, por ejemplo, a este, le podría asignar el color rojo. Y a otra combinación, 001, le podría asignar, por ejemplo, el color azul. Y a otra combinación, 010, le podría asignar el color verde. Y así hasta asignar los 7 colores, ¿verdad? Porque yo puedo asignar hasta 8 elementos con 3 bits. ¿De acuerdo? Y puedo construir un código para asignar los colores. Bueno, las personas que los primeros fabricantes de computadoras, ¿verdad? Vieron que la computadora solamente escribe en ceros y unos, solamente entiende el lenguaje binario, y nosotros solamente entendemos lenguaje español o inglés, ¿verdad? Con letras y con números y con ciertos caracteres. Entonces, ¿cómo hacer para que la computadora y nosotros nos podamos entender? ¿Cómo poder hacer para que yo le pueda decir a la computadora algo y ella me entienda y la computadora me conteste y yo le pueda entender? Entonces se creó lo que se denomina el código ASCII. Así se escribe, ¿verdad? El código ASCII. Se creó ese código. Al principio ese código podía codificar tenía una longitud de 6 bits. Ese código tenía una longitud de 6 bits. Y a esos 6 bits se le llamaba byte. Luego se extendió y ahora no son 6 bits, sino que son 8 bits. Luego pasó a 7 bits y luego a 8 bits. ¿Verdad? Entonces, con esos 8 bits, ¿cuántos diferentes elementos puedo guardar? Puedo codificar. Puedo codificar, entonces ustedes pueden ver, vamos a ver 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 acá, 4, 8, 16, 64, 128. Vamos a ver, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Con esto, con 6 bits, con 8 bits seguidos, puedo codificar 256 elementos. Y entonces lo que hace el código ASCII es que con cada combinación de ceros y unos, a cada combinación de ceros y unos, se le asigna un carácter. Ya sea las letras mayúsculas, las letras minúsculas, diferentes tipos de caracteres, punto, la coma, incluso el espacio, ¿verdad? El espacio tiene también asignada una combinación de ceros y unos. Y como puedo hacer 256 combinaciones de ceros y unos, o sea, puedo contar del 1 al 256, entonces a cada una de esas combinaciones yo le asigno un carácter. Entonces yo puedo escribir ahora ristras de caracteres y entonces el código que está incluido en la computadora, en la memoria ROM, va a convertir ese carácter a una serie de 8 dígitos, ¿verdad? A una combinación específica de 8 dígitos que la computadora va a poder leer. Y al contrario, la computadora puede escribir una serie de 8 dígitos y entonces el código ASCII lo va a convertir a un carácter específico. Y entonces si yo leo el disco duro de 8 en 8, entonces voy a poder leer caracteres, o sea, voy a poder traducir caracteres. Esa traducción ya se va haciendo automáticamente, porque ya el código ASCII está incluido en la computadora. ¿De acuerdo? Entonces la computadora solo sabe eso, ¿verdad? Solo de ceros y unos. Pero así nos comunicamos con ella, por medio de un código, o sea, de un intérprete, de un traductor, un diccionario, por así decirlo, ¿verdad?
Entonces ustedes busquen código ASCII. Busquen código ASCII y les va a aparecer toda la codificación. Nada más que les va a aparecer la codificación en números, no en combinaciones de ceros y unos. Por ejemplo, este, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el número 0. Entonces el número 0 está nada más que en binario, ¿verdad? En código binario, no en decimal. Este es en código binario y este en decimal. Entonces al 0 se le asigna un carácter determinado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el número 1 en binario. Y luego 1, 0. Este es el número 2 en binario. Es el número 3. Entonces ustedes el código ASCII lo van a ver así. Cada número, pero en binario, va a tener asignado un carácter determinado. Búsquenlo ahí, ¿verdad? Búsquenlo ahí en su Google. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Entendido? Bueno, entonces, el ADN también es una ristra de caracteres, ¿verdad? De 4 caracteres, nada más que ahora no son 2, son 4. O sea, en cada posición del ADN no tengo nada más 2, sino que voy a tener 4 diferentes caracteres, porque puedo escoger entre 4 letras. ¿De acuerdo? O sea, tomemos una secuencia, A, G, C, G, T, A, C, una secuencia cualquiera. Y entonces vamos a ver. Un byte son 8 bits. Ya dijimos eso, ¿verdad? Un byte son 8 bits. Pero son 8 bits aquí, ¿verdad? O sea, 8 bits son 8 posiciones diferentes en ristra. Y ese es un byte. En el ADN, ¿cuántos nucleótidos consecutivos necesito yo para que sea un byte? O sea, ¿cuánto es un byte en el ADN? Vamos a ver, ¿alguien tiene una idea? En el disco duro son 8 posiciones, 8 bits. Y en el ADN, ¿cuántas posiciones serían un byte? 4. Correcto, 4. Correcto, 4 posiciones serían un byte. ¿Por qué? Porque cada posición puede contener 4 diferentes, puede codificar 4 diferentes elementos. En cada posición podemos tener una A, una T, una C y una G. Entonces, en cada posición podríamos codificar 4 colores, por ejemplo, o 4 números, o 4 letras, o lo que sea, ¿verdad? Y 4 caracteres, ¿con cuántos bits se codifican? Con 2 bits. 2 bits codifican, 2 de estos bits codifican 4 caracteres. Entonces, cada posición tiene 2 bits, ¿verdad? Por lo tanto, en 4 nucleótidos, yo tengo un byte. O sea que en el disco duro, con 8 posiciones, yo tengo un byte. Y en el ADN, yo puedo representar un byte con 4 posiciones nada más, porque tengo 4 opciones por cada posición. Entonces, ustedes cuenten cuántos caracteres podemos. Vamos a poner acá, digamos que estos son nucleótidos. Son nucleótidos. Entonces, aquí podemos codificar 4 elementos. Aquí otros 4. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Por 4, 256. O sea que usando nada más 4 nucleótidos, yo puedo codificar el código ASCII completo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros podemos usar el ADN como un dispositivo de almacenamiento de información. Lo único que tenemos que hacer es construir un código arbitrario, como el código ASCII, asignar diferentes combinaciones de 4 nucleótidos a cada uno de los caracteres, y entonces yo tengo el código ASCII completito.
Y entonces yo podría almacenar información, por ejemplo, un texto completo, lo podría almacenar ahí, ¿verdad? En una secuencia de ADN contando de 4 en 4. Cada 4 va a ser un carácter. Pero para eso necesito codificar, necesito construir un código. Y ese código es arbitrario, así como el código ASCII fue construido arbitrariamente. Alguien le asignó las diferentes combinaciones a los diferentes caracteres. Entonces nosotros podríamos construir un código también, el código ASCII, así. Por lo tanto, podemos utilizar el ADN como un dispositivo de almacenamiento de información, pero de la información que nosotros usamos. Claro, el ADN es un dispositivo de almacenamiento de la información natural. Y entonces, por ejemplo, tenemos el código genético, ¿verdad? Hay un código genético también, que sirve para pasar de nucleótidos, de series de nucleótidos, a aminoácidos. Y eso determina las secuencias de la proteína. Ese es el código genético, es algo natural. Pero nosotros podríamos utilizar también una codificación nuestra, el código ASCII, lo podríamos almacenar para poder almacenar información de un texto, por ejemplo. Y de hecho se está haciendo. Porque fíjense que uno de los grandes problemas en este momento es que la cantidad de información que se genera cada año es algo enorme. Es una cantidad de información enorme. Por el Big Data, por, digamos, solamente las secuencias, cada vez que secuenciamos una población es una cantidad de información enorme que se genera ahí que hay que guardar. Y los dispositivos se van a volver, se van a quedar cortos, ¿verdad? El ADN es una molécula pequeñita donde se puede guardar mucha información compactada. Entonces esa es la ventaja que se tiene. Entonces se está pensando en usar el ADN, ¿verdad? Como un dispositivo de almacenamiento de información en cuanto a la informática. De hecho, ustedes van a leer en el artículo que hay varios ejemplos, ¿verdad? De lo que se ha hecho. Claro que no podemos utilizarlo como un dispositivo para lectura y escritura en tiempo real, como en nuestro celular. En el celular podemos grabar cosas, podemos grabar un video, ¿cierto? Entonces las imágenes se van codificando en forma de ceros y unos en tiempo real, porque tenemos un dispositivo que puede escribir sobre la memoria. Y cuando queremos ver el video, entonces el teléfono recupera esa información de ahí donde se escribió en ceros y unos, la recupera y lee en tiempo real. El ADN no podemos todavía ni escribirlo ni leerlo en tiempo real. O sea, leerlo, por ejemplo, le llamamos secuenciación. Secuenciar un ADN es leerlo. Y para secuenciar las 3.000 millones de pares de bases que tiene un ser humano, nos tardamos 2 semanas, imagínense, no lo podemos hacer en tiempo real. O sea, para oír música, no podríamos oír música pues en tiempo real, ¿verdad? Tendríamos que secuenciar primero todo eso y luego recuperar, pasarlo a tal vez ceros y unos y luego recuperar. Y tampoco podemos escribirlo muy rápidamente porque editar un segmento de ADN con una secuencia determinada también es muy tardado. Pero sí se ha pensado usar para guardar cantidades grandes de información por tiempos grandes. Porque ustedes pueden meter eso en una secuencia de ADN, desecarlo y tener cantidades enormes de información en un tubito de ensayo, ¿verdad? Y lo pueden guardar por mucho tiempo. O podrían meter esas secuencias en bacterias y las bacterias se están multiplicando a lo largo del tiempo y ahí está esa información siempre. Las bacterias están replicando esa información. Entonces se ha pensado en utilizar con ese sentido, ¿verdad? Aunque en la naturaleza el ADN sirve para otra cosa, sirve para la codificación genética y otro tipo de codificación que también vamos a ver, que conocemos menos, ¿verdad? Que no conocemos tanto. Cuando conozcamos bien cómo se codifica la información biológica, cómo se maneja esa información biológica, entonces vamos a adelantar mucho en informática. Porque la información biológica está bien compactada. Eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Está sumamente bien compactada y bien encriptada. Entonces está sumamente bien hecho. Porque la evolución a través de millones de años se ha encargado de hacerlo. O sea, mucho más que nuestra información. O sea, nosotros manejamos una información de manera
bastante primitiva en comparación de cómo maneja la información el ADN, ¿verdad? Y cuando conozcamos bien eso, vamos no solamente a progresar en la parte de la medicina, sino que también en la parte de la medicina basada de la medicina de precisión, sino que también vamos a progresar en informática, ¿verdad? O sea, cómo maneja la información el ADN. Aparte del código genético, que ese sí ya sabemos bien cómo la maneja, ¿verdad? Pero recordemos que el código genético es una pequeña parte de la historia. Tenemos un montón de ADN que es regulador y que tenemos que descubrir bien cómo maneja la información ese ADN regulador, que no está manejado por el código genético. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, mañana continuamos con este tema, ¿verdad? Mañana vamos a ver cuál es el contenido de información del ADN humano. El ADN humano tiene una cantidad de información, ¿verdad? O sea, un ADN del tamaño del humano, 3.000 millones de pares de bases, tiene un contenido informático que nosotros medimos en bits, bytes, megabytes, gigabytes, terabytes, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Si pueden investigarlo, investiguen, ¿verdad? Creo que en el artículo está. ¿Cuál es la cantidad de información que tiene un ADN del tamaño del ADN humano? ¿O cuánta información podríamos guardar si lo utilizáramos como un dispositivo de almacenamiento de información, como un disco duro? ¿Cuánta información podríamos guardar? Entonces estudian eso para mañana, ¿verdad? Y les voy a hablar un poquito de eso. Vamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Y vamos a ver cosas interesantes. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, ¿todo claro como el río Telepón o el Ulúa en tiempos de lluvia? Sí. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que pasen un lindo día. Igual, doctor. Feliz día. Hasta mañana. Gracias. Feliz día, Bye. doctor. Bye, igualmente.